endurecidos sean abiertos sus oídos, sean abiertos sus corazones para lo que Dios desea en esta tarde que compartirles. Hemos podido analizar durante algunas semanas las resurrecciones de Jesucristo, algunas de ellas también refiriéndose al Antiguo Testamento, pero hoy vamos a compartir un poco de ese episodio de 40 días de Jesús cuando Él estuvo ya resucitado antes de la ascensión al cielo, donde Él compartió con algunas personas sobre su resurrección. Hay algunos episodios muy entrañables que vamos a poder analizar en las próximas semanas, pero me centré específicamente en uno que está en Lucas 24, que tiene que ver con el mismo día en que las mujeres van al sepulcro, María va al sepulcro, y en ese mismo momento, en ese momento que las mujeres están yendo al sepulcro, también está ocurriendo algo muy significativo, con dos discípulos que están huyendo de Jerusalén, desanimados por la situación de lo que ven, uno de ellos llamado Cleofás, el otro no se conoce el nombre, que están huyendo, y entonces en medio de esa situación Jesús se acerca a ellos y ocurre ese episodio tan famoso del mensaje de Maús, uno de los episodios que son favoritos de muchas personas, por ejemplo, mi esposa lo es. Un episodio además relatado de una forma tan especial. Lucas hace un relato muy hermoso donde nos deja muchas enseñanzas. Y quiero compartirles un poco sobre esto, porque quiero que juntos podamos analizar que una cosa fue haber conocido a Jesús desde el punto de vista de el Jesús que va a morir en la cruz, el Jesús hombre que viene a dar su vida por nosotros, y otra cosa es el mensaje de Jesús ya resucitado, hasta el punto que en este mismo episodio Él está con ellos y de repente cuando sus ojos son abiertos se desaparece de la vista. O sea que estamos hablando de un cuerpo glorificado que se mueve en una dimensión de espíritu, ya no está ligado solo al tiempo y al espacio. Por tanto, son episodios muy entrañables que nos dejan lecciones para poder entender el legado que Dios le dejó a la iglesia con respecto a cuál es el mensaje que debemos de compartir. En este primer episodio de Lucas capítulo 24, del 13 al 32, nos encontramos que los primeros versículos está hablando de las mujeres que van al sepulcro con perfumes, con especies aromáticas para de alguna forma tratar y embalsamar al cuerpo, de alguna forma para traerle tributo en esa tristeza de poder acompañar al féretro, ¿no? Y podemos ver que ellas llegan ahí y de repente se encuentran que el sepulcro está vacío porque Cristo ha resucitado. Hay un entendimiento de unas mujeres llegando al lugar y en medio de ese momento, de esa situación, esas mujeres viendo una realidad, viviendo la realidad, pero a la vez esperanzados por lo que acaban de ver, de ver a Jesús resucitado, van corriendo a los apóstoles y discípulos a compartirles que Jesús ha resucitado, que no está en el sepulcro, les es enviado mensaje de buenas nuevas. Y dice el versículo 11, que era 10 era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, las vieron como totalmente fuera de la lógica, no las comprendieron. Dijeron, ¿qué estáis diciendo? Estáis diciendo tonterías. La palabra que se usa, estáis diciendo tonterías, cosas que no tienen ningún sentido. Dice que estando ahí, Pedro entonces va al sepulcro y se encuentra con la realidad de lo que ha sucedido, pero en ese momento, dos de esos discípulos de Jesús entonces emprenden un camino y regresan o vuelven a una ciudad llamada, una aldea llamada Emaús, que estábamos aproximadamente entre 12, 15 kilómetros de distancia de Jerusalén. La primera cosa que puedo comprender en este pasaje es ver esas dos personas o esas dos naturalezas, cómo somos los hombres y las mujeres y qué diferentes somos ante las reacciones de las circunstancias que llegan a nuestras vidas. Por un lado, mujeres y por un lado, hombres. En algún relato se habla de dos mujeres, aquí se habla de dos hombres. De alguna forma hay mujeres y hay hombres. Esas actitudes de esas mujeres con ese corazón, con esa sinceridad, cómo se manifiestan, qué actitud tan distinta a la de los hombres, porque son dos formas diferentes de ver la misma realidad. Por un lado, unas mujeres que se acercan al sepulcro, que se acercan al lugar, que corren,
que buscan el cuerpo de Cristo, que quieren estar ahí, que quieren derramarse, que quieren embellecer el sepulcro, que aman de esa forma como a veces la mujer ama, que a veces es posesiva, es de corazón, es de esencia, derramándose todo completamente. Mujeres que ven al resucitado, que ven ángeles, que ven una visión sobrenatural de algo muy hermoso y corren como testigos de resurrección, pero aún incluso se burlan de ellas. Mujeres que están corriendo en la dirección correcta, porque no están huyendo del sitio, están llegando al sitio y enfocadas en ese ámbito de la resurrección, pueden ver la resurrección. Yendo al cuerpo, yendo al sepulcro, amando a Cristo, acercándose al lugar donde se iba a realizar la obra más maravillosa, reciben una experiencia y van a Jerusalén a contárselo a todos. Y por otro lado, hombres, hombres incrédulos que les cuesta aceptar el hecho de la muerte de Cristo, que están frustrados, que han interpretado su propia realidad, que tienen su lógica, que se han hecho incrédulos, que se han decepcionado. No sé, yo estaba notando aquí, digo, es verdad, ¿cuántas cosas pasaron por la mente de esos dos discípulos? Fíjense, por un lado, la reacción de esas mujeres, afectiva, de ánimo, de ganas, de deseo, de derramarse. Y por un lado, estos hombres fríos, que están frustrados, que están enojados, que están viendo que esto no les gusta. Podemos ver en este relato la incapacidad a veces de poder ver a Dios cómo se está moviendo a nuestro alrededor. Porque Dios se estaba moviendo alrededor de ese mismo lugar, en ese mismo círculo de hombres, pero no lo estaban viendo. Esas mujeres pudieron acercarse y pudieron ver que algo estaba pasando, algo que les rompió su esquema de la realidad y les alumbró a una nueva esperanza. Pero estos hombres, aun viendo que Dios estaba alrededor de ellos, no se daban cuenta. Dios estaba ahí, pero no lo podían reconocer. Ellos, alejándose de Jerusalén para ir a Emaús, se estaban alejando de la experiencia de ver al resucitado, se estaban alejando de la bendición. Hombres como somos, que a veces tenemos esos extremos, que somos capaces de estar ahí y después huir. Me llama la atención que entre tantas mujeres, solamente un hombre, Juan, allí en la cruz. Todos los demás hombres se dispersaron, todos los demás huyeron. Ahora en momentos como este, en la desilusión de un momento como ese, dos hombres deciden irse también. Dejan, abandonan de alguna forma el cuerpo, abandonan de alguna forma la iglesia recién formada, abandonan de alguna forma el lugar donde algo muy expectante va a suceder o acaba de suceder. En el momento donde se centra el eje de todo, que es Jerusalén, todo gravita sobre Jerusalén, pero ellos están ajenos a todo eso. En vez de creer, como el versículo 11, se muestran arrogantes, se muestran faltos de fe, dicen creer, pero no creen, y tratan con insensatez y con arrogancia a estas mujeres. Aquí se hace un discurso sexista fuertísimo, donde parece que los hombres discípulos son los que prevalecen y las mujeres son pobres incultas que no saben nada. Y Dios les da a las mujeres un lugar dentro de su propósito, las pone en un sitio de preferencia, pero hace ver cómo los extremos no son buenos. Ese extremo de esos hombres que huyen, de la misma forma que a veces sus extremos de esas mujeres que se abrazan a Cristo y no lo quieren soltar pensando que es suyo. Esa manera de poder interpretar a veces el amor a Dios de una forma posesiva y esa manera de interpretar también el amar a Dios pensando que la mejor forma es huir, salir, no permanecer, no estar en la quietud, no esperar las noticias de Dios. Esa postura engañosa de hombres que creen saber mucho, pero que en realidad son totalmente incrédulos, no creen.
Me gusta mucho ese término, y es que las mujeres deciden ir junto al sepulcro, van al cuerpo. Yo creo que la historia de la iglesia nos ha mostrado que a las mujeres les encanta ir al cuerpo de Cristo. Son ejes centrales de la iglesia de Jesucristo. A las mujeres les encanta permanecer en el cuerpo de Cristo. A las mujeres les gusta servir en el cuerpo, les gusta estar sentado al lado del cuerpo. Y podemos ver lo contrario, hombres que a veces huyen, que a veces ante las situaciones difíciles, como las avestruces, meten su cabeza e ignoran lo que pasa. Hay mujeres que son testimonios, que creen, que son testigos. Testigos, incluso hombres no quieren creer. Mujeres sinceras, apasionadas, que aman, pero que a veces son entristecidas por las actitudes de discípulos que no quieren creer. Son entregadas, a veces tienen esa dosis de posesión, pero tienen un corazón y tienen un espíritu de cuerpo. Anhelan el cuerpo, aman el cuerpo. Y por otro lado, hombres fríos, secos, distantes, reactivos, personas que están fuera del propósito, que se han confundido en medio de las circunstancias, que no ven, que no asoman al lugar del sepulcro, que huyen del cuerpo, que se van. Yo pensaba cuántos hombres y mujeres pues han decidido irse, alejarse del cuerpo en el día de la realidad, en el día donde es más fácil huir que quedarse, porque han matado al maestro, han matado al héroe, han matado al Señor, han matado al que tú sigues. Y como no has visto resurrección y quizás te cuesta comprender y ver y tener la fe de esperar algo más, huyes y te vas del cuerpo. Pero aquí vemos a mujeres que están en el cuerpo, que les gusta estar ahí. Hombres y mujeres reaccionando de forma diferente, pero sin lugar a duda, caminando en caminos y en sentidos opuestos. Y Jesús tiene que intervenir en aquellos que están huyendo para atraerlos de nuevo al cuerpo, y en aquellas que no se les ha tenido en cuenta como testimonio y testigos de su resurrección para hacer que todos reconozcan que realmente Jesús sí había resucitado. Las hizo parte. En Pentecostés se ve parte del cuerpo, están ellas ahí. Es maravilloso ver cómo Dios confronta a los dos géneros y nos hace entender y ver qué reacciones tan distintas tenemos los hombres y las mujeres ante las situaciones de Dios. Con qué facilidad los hombres huimos del lugar, con qué facilidad huimos del cuerpo. Nos vamos, nos aislamos. Las mujeres cómo acaban entregándose, apasionadas, amando, a veces quizás con demasiado pasión y alma, pero con un corazón para servir, derramadas en todo tiempo. Es hermoso. Versículo 8 dice, entonces, cuando estaban ahí, dice que se acordaron de las palabras que él había dicho, se acordaron de lo que él dijo, y entonces dijeron, es verdad, él dijo que iba a resucitar. O sea, las palabras estaban ahí, en sus corazones. Lo que pasa es que la realidad no les dejaba interpretar, traerlas al momento. Había un depósito de Dios en sus vidas, pero no habían permitido que esas palabras pudiesen hacer ver la realidad que existía. A veces es así. A veces Dios ha advertido, Dios ha dicho, pero se nos ha olvidado. Hemos dejado de recordar. Hemos dejado de esperar esa palabra de fe. Y entonces de repente cuando ocurre no nos damos cuenta que está ocurriendo lo que Él ya dijo, lo que ya te recordó, pero que ahora mismo has olvidado. Y de repente, wow, Dios dijo esto, haría esto, haría esto. Por un lado vemos a mujeres que están en el entorno del cuerpo, ligadas al cuerpo, pegados ahí, junto al sepulcro. Y por otro lado vemos a hombres en movimiento. Yo veo siempre una iglesia que está así. Siempre hay personas que se van, que quieren, que quitan, que salen, que les cuesta la quietud, que les cuesta esperar, que les cuesta confiar, que ante la principal o situaciones difíciles huyen, que viajan, que caminan, que salen, que quitan.
Esta es la historia, en el capítulo 24 de Lucas, la historia de salidas y entradas, de ir y venidas. Es así, es la historia de eso. Es la historia de personas que les cuesta permanecer en Dios. Lo peor de todo esto es cuando hombres y mujeres caminan en direcciones opuestas. Bíblicamente, lamentablemente a veces se ve, espiritualmente a veces también se ve, y en la iglesia a veces también se ve, caminando en direcciones opuestas. Cuando la resurrección es un acontecimiento para unirnos, para ponernos bajo el mismo lugar, para establecernos como casa en el mismo sitio. Es un acontecimiento que tenemos que recordar, que Dios ha dicho que va a sanar, que va a liberar, que va a resucitar, que va a hacer algo en mi nación. Y es un acontecimiento que yo tengo que recordar todo el tiempo, hacer valer esas palabras en mi corazón todo el tiempo. Lo que Dios va a hacer en mi hijo, en mi casa, en mi familia, cómo Dios va a resucitarlos a los que son pródigos, a los que están lejos. Es un recordatorio constante. Es como Eliseo recordándole a Dios la sanidad para ese muchacho. Es Elías peleando por la sanidad de ese muchacho. Hay una pelea por la palabra que se haga real. Como le dijo Dios, en verdad, le dijo esa mujer, en verdad yo sé que tú eres varón de Dios ahora. O sea, hay una verdad que tenemos que recordar en todo tiempo. Hay que reconocer incluso algo en la resurrección, que el Cristo que conocíamos antes no es el mismo Cristo que reconocemos después de ser resucitado. Hay una fase en nuestra vida cristiana donde ya no solamente amamos a Cristo de una forma idílica y de una forma apasionada, de una forma con todo el tiempo, con perfumes. Ese sentido romántico de Cristo. Ahora tenemos que amar a Jesús como el Cristo resucitado, como el Señor, como el soberano, como el de la autoridad, como el nombre sobre todo nombre, en el que todas las cosas se reúnen en Él. Y hay una necesidad de transmitir un mensaje de Jesús, no solamente del Jesús de la cruz, sino del Jesús resucitado. Ya no solamente es Jesús que te ama y que tú amas, ahora es el Jesús que es tu Señor y que te ama con un propósito y te escogió con una finalidad y que ahora tú tienes que aprender a amar más allá de solamente sentimientos y emociones. Ahora hay que seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. Ahora yo amo a Jesús y lo voy a seguir como el resucitado. Ahora tengo la dispensación de la resurrección que antes no había visto. Antes podía ver a Jesús en el ámbito de la salvación. Ahora tengo que ver a Jesús en el ámbito de la santificación, lo que es capaz de hacer, de transferir las cosas que están muertas y traerlas a la vida. Hay que descansar en la esperanza de lo sobrenatural. Esta situación de la resurrección nos ofrece un elemento que es muy importante. Miren, una cosa es el Cristo o Jesús sanando o resucitando o haciendo milagros antes de morir. Eso nos otorga la capacidad de ver a Jesús en sus acciones y en sus obras, de glorificarle por cuanto vemos las cosas que Él hace. Pero cuando de repente vemos a Jesús resucitado, nos encontramos ahora con la dimensión no solamente de que Jesús sana, sino Él ha resucitado para darnos a nosotros la autoridad en el ámbito de la resurrección. En mi nombre haréis proezas, mayores cosas que estas haréis vosotros. Se nos ha entregado un mensaje de Cristo resucitado. No se nos ha entregado un mensaje de milagros, no se nos ha entregado solamente un mensaje de diferentes acciones, no se nos ha entregado un mensaje de un Dios haciendo algunas cosas, no. Es el mensaje de Cristo resucitado, es un mensaje de resurrección, de poder, de autoridad. Por tanto, vemos que hay una necesidad de que el hombre camine ante la realidad de esta verdad. Porque podemos caminar ante la realidad de lo que vemos o caminar ante la realidad de la verdad de lo que va a pasar. Aquí vemos esta circunstancia.
vemos a dos hombres que caminan conforme a la realidad de lo que ven, pero no caminan conforme a la realidad de la verdad, de lo que va a venir. Ya ha resucitado, pero no lo han visto. Ya Él ha resucitado, pero ellos lo creen muerto. Ellos viven en la conjetura de lo que han visto, pero no en la verdad de lo que va a ocurrir. Esa es la gran diferencia, es que puede ser que haya circunstancias que no me permitan ver la verdad de Dios, pero la verdad de Dios ya está en el aire, en el espíritu, ya está lo que Él va a hacer, ya está, en muchas ocasiones ya está viniendo lo que va a acontecer, pero tú estás solamente envuelto en la realidad de lo que ves. Por tanto, dos hombres que caminan en una realidad y Dios les hace regresar. Después de ese acontecimiento, ellos regresan a Jerusalén. Se hicieron 12 kilómetros para allá, hicieron 12 kilómetros para acá y seguramente volvieron corriendo. Y dice que era de noche, o sea que no sé si salieron de noche o cómo, pero volvieron corriendo. No podían esperarse. Tenían que contar las buenas nuevas. Es como aquellos leprosos, tenían que contar las buenas nuevas de que el campamento había sido dispersado y que ya no había que hacer más sitio y ya no tenían que estar más encerrados a los días de Eliseo. Corrieron rápidamente a esa dispensación de la verdad, de la realidad de su verdad. La insensatez, mire el versículo 25, Jesús tiene que decirle, insensatos, tardos para creer. En los hombres hay mucha insensatez. La realidad nos hace ser insensatos, indoctos, no inteligentes. La palabra que se usa, perdone la expresión, es tontos. Esa es la expresión que se usa. Sois sin inteligencia, sois indoctos, sois insensatos. La insensatez domina nuestros caminos. La apatía, dice aquí, sois tardos, sois lentos, tardos de corazón para creer. O sea, la apatía, la falta de pasión, estáis fríos a mis cosas. Pero si habéis estado conmigo y en apenas 3 días se ha llenado de frialdad vuestro corazón, en apenas unas pequeñas o pocas horas de no saber esperar, no habéis sido capaz de ver lo que ya ha ocurrido porque estáis en otra dispensación. Yo ya he resucitado, pero vosotros seguís en la dispensación del Maestro. Ellos querían al Jesús de la cruz y Jesús ya no estaba en la cruz. Ahora es el Jesús victorioso en la resurrección. Anhelando al Jesús de la cruz, al Maestro, dejaron de ver al Cristo resucitado. Ellos estaban pendientes de que el Mesías era o no el Mesías. Pero si Él es algo más que el Mesías, Él ha venido a sanar, a resucitar, Él va a ser el ungido de las naciones. Y pensando simplemente en el Jesús muerto, en el Maestro, en el que nos había enseñado tanto, nos estamos perdiendo la dimensión del Jesús resucitado, del Cristo victorioso, del ungido de Dios que venció a la muerte. En la situación en la que a veces nos encontramos, la realidad es un muro muy grande que no permite que nuestro corazón, a nuestra vida, llegue la verdad de Dios. A veces la dureza del corazón nos hace insensatos con Dios, incrédulos en las cosas de Dios. Ellos conocían la palabra, pero necesitaban algo más que el conocimiento, necesitaban traerla a la verdad de sus días, a la verdad de Dios, a lo que Él iba a hacer. Ellos caminaban al descontento, se alejaron, caminaban al desencuentro con Dios. O sea, en vez de acercarse a Dios, se estaban alejando de Dios. Sus caminos eran al desencuentro. Y Jesús vino a decir, vuelve de nuevo aquí. Os estáis alejando del cuerpo, os estáis alejando de la iglesia. Yo estoy haciendo algo aquí. Yo estoy dotando a este grupo de amigos, de discípulos, dándoles una dotación sobrenatural para hacer un organismo poderoso y vivo, parte de mi reino en el mundo, en la tierra. Caminaban tan desengañados, tan frustrados, transitaban en ese dolor
y aún sin darse cuenta estaban caminando en la dirección equivocada. Este sentido de poder ver las cosas conforme a lo que se ven con los ojos naturales, a veces no nos hace darnos cuenta que estamos caminando en direcciones equivocadas, porque nuestra visión es lo que vemos, pero no tenemos una visión de la verdad de Dios que está por encima de lo que vemos. Lo que ellos veían era eso, igual que Jacob, él vio que su hijo estaba muerto, pero no estaba muerto. Vivió en la tristeza de una conjetura, vivió en la tristeza de una mala noticia que algunas bestias habían comido a su hijo. Y bajo esa conjetura toda su vida vivió en la tristeza de una realidad que él pensaba. Pero por encima de esa realidad estaba la verdad, estaba vivo. Y es lo mismo. Ellos pensaban que Jesús estaba muerto, pero Él estaba vivo, ya se había manifestado, pero ellos no estaban ahí cuando se manifestó. Esa es la gran tristeza de este episodio. Ellos no estaban ahí, se estaban yendo. ¿Cómo es esto posible? Me gusta mucho esto, y es que el lugar, el sitio donde gravitaba todo era Jerusalén. Y aquí tenemos Jerusalén y Emaús. Jerusalén es el lugar de la cruz, pero es el lugar de la resurrección, no es Emaús. Jerusalén es el sitio donde gravita todo, es el lugar. Miren, desde el capítulo 9 de Lucas, el Evangelio, hasta este mismo capítulo, vemos que toda la dirección del Evangelio se centra en que Jesús va a Jerusalén y que los que le siguen hasta Jerusalén. Está viendo de una forma representativa Jesús el Maestro llevando a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos hacia Jerusalén, porque en Jerusalén iban a gravitar todas las cosas. Iba a ser el centro de la muerte y el centro de la resurrección. Pero toda la frustración de la realidad de la muerte llevó a que estos dos discípulos se alejaban de Jerusalén y se fueron a una aldea de Emaús. Curiosamente, esa aldea era especial por dos grandes cosas. Primero, había un destacamento de soldados romanos, porque allí existía, de alguna manera, un lugar de aguas termales, de aguas calientes. Por eso significa Emaús, aguas termales, calientes, cálidas. Algunos hablan de que Emaús es un lugar de tibios. De alguna forma, no tiene nada que ver con Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el fuego, ahí estaba el fuego. Dentro de unos pocos días iba a haber fuego en ese lugar. Y ellos se estaban alejando. Todo se estaba centrando ahí. Y ellos están yéndose al lugar de los enemigos. Todo se estaba moviéndose ahí. Y ellos estaban yendo al terreno de los rivales de Jesús. ¿Y por qué nos alejamos del lugar donde hay que esperar que Dios se manifieste? Porque a veces por nuestra impaciencia o por la falsedad de la realidad, porque no vemos a Dios, porque somos insensatos, porque somos, perdonen la expresión, tontos, necios de corazón, lerdos, tardos, no vemos a Dios y nos alejamos. No, aquí no hay nada, no está, aquí no pasará nada, no, nunca sucederá nada. Es engañoso el poder pensar que porque hay cosas que suceden a nuestro alrededor, tenemos que huir. ¿Qué tal si cada persona que viviera una experiencia difícil huyera? Entonces nos encontraríamos a millones de personas huyendo. De hecho, hay muchas personas huyendo de todo. Huyen de sus hogares, de sus matrimonios, de sus familias. Hay gente que huye de la iglesia porque no le gusta, porque no sé, porque no lo entiende, porque no lo ve. Y huyen. Y no se dan cuenta el precio que se paga huyendo. En vez de caminar hacia el lugar de la resurrección, de la vida, están caminando hacia el lugar de la lanza, del costado herido, de la corona de espinas. Eso fue lo que hicieron los romanos, eso era. Estaban abandonando la esfera del cuerpo, del aroma, de la vida de Dios. Estaban abandonando el lugar donde Dios iba a magnificar su nombre y a mostrar la realidad de su verdad.
no reconocen a Jesús y están caminando por caminos equivocados. Porque es cierto, la manera en que caminas y dónde caminas hace saber, sin lugar a dudas, cuál es la forma como tú vives. Si tú caminas en un lugar equivocado y tú caminas de una forma equivocada, todos nos vamos a dar cuenta cuál es la forma en la que tú vives. Si tú caminas de una forma centrada, si tú caminas en el lugar correcto, nos vamos a dar cuenta que tú caminas bajo la verdad de Dios. Por tanto, no hace falta que tú nos digas que estás bien o estás mal. Tu camino, la forma en que caminas, la dirección en la que caminas, nos hace ver dónde tú estás. Cuando la gente se aleja de Dios, no hace falta que tú me digas cómo estás viviendo. Yo me doy cuenta cómo vives conforme caminas. Ellos estaban manifestando en la forma en que caminaron, en que estaban caminando y a dónde se dirigían, cómo estaban sus corazones. Aquí hay dos ciudades, una gran ciudad, Jerusalén, y una pequeña aldea, Maús. Pero en Jerusalén la cosa estaba caliente, estaba fuerte, estaba ardiendo lo que estaba pasando ahí, estaba sucediendo algo, estaba manifestándose una verdad poderosa de Dios por encima de una realidad. La realidad de su verdad estaba golpeando a la realidad de la frustración. Y ellos estaban alejándose. Podemos estar llenos de razones, podemos pensar que nosotros conocemos lo ocurrido, pero puede ser que vivamos sin discernir el tiempo. El versículo 16 es significativo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, puede ser que conociesen muchas cosas de la Biblia. Ellos hablaban, estaban relatando cosas de la Biblia, hablaban y discutían sobre todas las cosas. Cuando se acerca a Jesús, le dice, es que tú no sabes lo que pasó. Jesús, aquí empiezan a hablarle de lo que conocían. Pero hay una verdad, es que vivían sin el discernimiento del tiempo en que vivían. Conocían la dirección, la palabra, la Biblia. No tenían Biblia, pero conocían las Escrituras. Pero no vivían conforme a las Escrituras. Tú puedes saberte la Biblia de memoria y no vivir conforme a ellas. La realidad puede agarrarnos. Esa palabra que se usa ahí, estaban velados, es la palabra agarrarse. Es la palabra como alguien que se agarra, crateo, y no te deja que abras los ojos. Es como que alguien te está velando. Es como cuando tú tienes tanto sueño que se te bajan los párpados. Es como que sientes el peso que por más que quieres no puedes por el cansancio. Crateo. Esa es la palabra. Es la palabra que se usa cuando Herodes encarcela a Juan el Bautista. Dice que lo encarceló, lo apresó. Esa es la palabra. Lo tomó, crateo, lo tomó, lo agarró para no soltarlo. Es el concepto, es precisamente el que la realidad no te suelta y no te permite que veas a Dios. Ese es el término que está usando. Estaban tan velados por la realidad, sus párpados estaban tan ciegos, estaban tan agarrados, la verdad los tenía tan agarrados que no podían ver nada. Caminaban ciegos sin ver nada. Es una realidad que te ciega, pero es una realidad que te mata. Y por eso es que Jesús, de una forma tan especial, se aparece a ellos aquí. Porque se da cuenta que si Él no interviene, esa realidad iba a impedir ver esa verdad. Estaban tan absortos en las Escrituras que habían olvidado al Dios de las Escrituras. La situación era tan fuerte que no le llegaron ni a reconocer. Imagínense qué incapacidad para ver lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Cristo resucitado. Tú puedes haber conocido al Cristo antes de morir. Lo puedes incluso haber visto en la cruz. Pero para ver al Cristo resucitado necesitas haber nacido de nuevo. Y esta es la carencia. Este es el camino de la necesidad del hombre para que sus ojos sean abiertos. Si no, no lo puedes ver, lo podrás tener siempre ahí. Como dije antes, están alrededor. Dios está alrededor de todo lo que tú haces, pero no lo ves. No tienes capacidad para verlo. No vieron, dice ahí que no lo vieron, dice para que no le conociesen. La palabra que se usa, para que no vieran sus marcas. O sea,
no pudieron ver sus marcas. A mí me gusta cuando se acercó a Tomás y le dijo, mira, aquí están las marcas, soy yo. No vieron sus marcas. Curiosamente, cuando le vieron partir el pan, es que lo reconocieron. Muchos hablan del aspecto espiritual, pero del aspecto físico, de ver sus marcas, sus manos horadadas. Cuando partió el pan, ese pan que era él, ese pan se hizo visible por las marcas en sus manos. No vieron sus marcas. ¿Cómo es posible que podamos estar llenos de mucha palabra, podamos estar llenos de muchos discursos bíblicos, podamos estar llenos de mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no conozcamos al Dios de la palabra? Estamos llenos de un conocimiento, pero estamos ciegos a la realidad de las marcas de este tiempo. Hace poco estábamos compartiendo con alguien sobre qué bueno que en la Semana Santa pues no se iba a celebrar por causa de la pandemia, porque llevamos 2 años en que las imágenes no han salido al exterior y eso es parte de algo que hemos orado tantas veces, que la idolatría se pare en nuestras naciones, porque salir con imágenes es idolatría, sin lugar a dudas, una de las grandes ofensas de Dios o hacia Dios. Y estábamos hablando con esa persona cristiana, qué bueno que la Semana Santa pues no vamos a salir, y entonces esa persona dice, ay sí, claro, porque eso es bueno, porque así no nos vamos a contagiar. No es que es bueno que en la Semana Santa no se salga, porque así no nos vamos a contagiar. Eso es la verdad, esa es la verdad natural. Pero la verdad espiritual de eso es cómo Dios ha usado esta situación para que la idolatría por 2 años no haya llenado las plazas y pueblos de nuestras ciudades o de nuestro país. Y eso incluye muchas otras cosas. O sea, hay una verdad física, pero hay una revelación tras la verdad. Y ese es el problema de estas personas que están aquí. No están viendo las marcas, las señales. Están tan ciegos, están tan apresados con la realidad que no ven las marcas. Están absortos por la realidad de lo que ven, pero no disciernen las señales, las marcas de Dios. Esta hora es tan importante que podamos comprender que detrás de la realidad que vivimos existe una realidad que va a mostrar la verdad de Dios en medio de nosotros. Esto es una realidad, pero hay una verdad. Ahora, le dije antes hombres y mujeres, hombres que huyen, personas y seres humanos que huyen, que ante las situaciones, ante lo que parece que es un golpe que hace que pensemos que Cristo ya no tiene nada que hacer, que su mensaje ha caducado, que la iglesia ya no tiene nada que hacer, aquellos que ven todo el tiempo la imperfección de su casa, las malas noticias de la iglesia, no pueden ver la verdad de lo que Dios hará con ese puñado de hombres y cómo a través de su resurrección Dios cambia hombres y hacerlos siervos muy preciosos. Como si vemos la realidad de Pedro, vemos la realidad de un hombre negando a Cristo. Pero si lo vemos bajo el enfoque de la resurrección, vemos a un Dios glorioso que va a levantar a Cristo, a levantar a Pedro, va a levantar a los discípulos, a los apóstoles, va a hacer resucitar una nueva naturaleza en ellos. Y ante medio de esa situación, ¿qué propósito tiene que Jesús vaya a ver a dos hombres que no le reconocen, que están frustrados, que están huyendo y están yendo a una dirección opuesta a la suya? Esto es asombroso, porque si tú quieres huir de Dios, pues bueno, será porque quieres huir y ya está. Y si no estás de acuerdo con lo que está pasando, pues bueno, será que quieres huir y ¿qué vamos a hacer? Es que no quiero, es que estoy mal, es que no me gusta, es que yo no quiero estar aquí. ¿Y qué podemos hacer si tú no quieres estar? ¿Te traemos a la fuerza? Pero a mí me llama la atención el propósito que tuvo unir de nuevo a estos 2 hombres, estos 2 discípulos, a su propósito. Eso me gusta, porque me hace entender esa capacidad de Dios, como dice en Juan 17, para que ninguno de los que me diste yo he perdido. O sea, ese deseo de Dios de no perder lo que es suyo, lo que ha ganado con su sangre.
Eso es hermoso, porque el deseo de Dios es ese. Mire, la primera cosa, el versículo 13, hay una razón poderosa por la que Jesús fue a ver a estos dos y los encontró en el camino opuesto y los trajo de vuelta. Versículo 13, he aquí dos de ellos, me encanta esa palabra, dos de ellos, la palabra es dos que tienen el mismo origen. La palabra es dos seres terrenales que tienen el mismo origen. O sea, en realidad eso es. Cristo vino a por dos que eran suyos, dos que tenían un origen en Él, que habían vivido con Él la experiencia del Cristo Maestro, del Cristo que muere, del Cristo que resucita, que sana, pero que tenían que vivir la experiencia del Cristo resucitado. Porque a estas personas les faltaba la dimensión sobrenatural de la vida cristiana. Hay una parte que no puedes olvidar, es que el cristianismo sin resurrección le falta muchas cosas, le falta brazos, le falta manos, le falta gloria, le falta ojos, le faltan oídos. Es un cuerpo, pero le falta la dimensión sobrenatural para ir más allá, para atravesar paredes. Es el cuerpo de Cristo que esas mujeres amaban, pero que Dios quiso hacerles ver que no se trataba solamente de un cuerpo para ser sepultado y adornado, sino que se trataba de un cuerpo para ser glorificado, que ahora se trataba de que ellos iban a ser el cuerpo de Cristo para que se extendiese el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué razón hizo que Jesús fuera por estos dos? Bueno, una de ellas es que eran de ellos, eran de la casa, eran de su iglesia, eran dos de ellos. La segunda cosa es que dice que ellos hablaban entre sí todas estas cosas, lo que había acontecido, la realidad, y discutían. Y mientras hablaban y discutían, Jesús se apareció. Y eso asombró porque Jesús se dio cuenta de que hablaban mucho, pero estaban llenos de controversias, llenos de discusiones, llenos de disputas, porque la iglesia está llena de controversias y disputas. Viendo la realidad, hoy estamos hablando y discutiendo. Unos una cosa, otros piensan otra, otros piensan otra. Y yo espero que Jesús venga para que se acaben las disputas en la iglesia, para que se acaben las discusiones en la iglesia, para que nos centremos en lo que es verdadero. Vayamos, volvamos, olvídate de los Emaús, olvídate de los caminos, olvídate de tener que estar discutiendo constantemente ante las mismas cosas. Estas discusiones que han producido tantas controversias pero que no han llevado a nada, estos son hombres discutiendo sin llevar nada, sin poder solucionar nada. Estos son discusiones y disputas sin nada, sin sentido. El versículo 18 dice algo también muy asombroso. Es que dice aquí, es asombroso, que no puedo dejar de entender esto, cómo en la vida cristiana hablamos mucho y discutimos demasiado. La vida cristiana se ha basado en puras controversias, en puras disputas, en puras discusiones, en cristianos y discípulos discutiendo, pero sin sacar nada en claro. Discutiendo, pero caminando en direcciones opuestas. Discutiendo, pero no sacando nada. La iglesia lleva años discutiendo, pero ninguno hace lo que tiene que hacer. Discutimos, pero no caminamos en la dirección correcta. Discutimos, pero nos alejamos del Maestro. Discutimos, mientras discutimos, Cristo ha resucitado, ni testigos que testifiquen de que Él lo ha hecho. Y Jesús dijo, yo necesito que ustedes no discutan tanto y hablen que yo he resucitado. Me gusta el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado? Lo que ha acontecido allí. Una vez más, la realidad. Es que no sabes, estamos en pandemia, está muriendo mucha gente, es que tú no sabes lo que está pasando. Si ya lo sabes, ¿acaso crees que Dios no sabe lo que está pasando? Si Él ha permitido, es parte de su ideal y de su propósito que muchas de estas cosas sucedan. Por tanto, sí sabe, claro que sabe. De hecho, Jesús irónicamente dice, ¿qué cosas? Como diciendo, contarme. Es de una forma irónica para que ellos se den cuenta y empiezan a hablar y empiezan a hablar. Y miren, ahí me gusta mucho porque en el versículo 18 dice, ¿eres tú el único forastero? Posiblemente esa palabra es muy dolorosa que Jesús escuchó.
Cuando a Jesús se le dice, eres un extraño, tú eres un extraño. O sea, qué duro es pensar que Jesús puede sentirse extraño cuando ha estado con nosotros. O sea, Jesús está al lado de ellos y no lo reconocen y encima le dicen extraño, extranjero. Esa palabra se usa para hablar que en los días de Abraham Dios lo puso y lo hizo extraño en su tierra. Es una dimensión, está en Hebreos 11, hay una dimensión sobre lo que significa ser extranjero en la tierra. Es que en realidad lo es, Jesús lo era. Pero Jesús hizo entrañable a los suyos. Y aquí tan interesante, Él está pues mirando cómo están desconcertados y empiezan a ver a Jesús como un forastero, como un extraño. Lo empiezan a ver extraño, o sea, aquellos que lo eran íntimos, ahora es un extraño, es una deformación, es una indiferencia, es un rechazo. Y Jesús esto lo hace presentarse a su lado y volverse a mostrarse íntimo a ellos. La primera cosa es que son dos de ellos. La segunda cosa es que él sabe perfectamente que discutiendo no van a sacar nada en claro. Y la tercera cosa muy interesante es que cuando Jesús se hace extraño a nosotros, cuando ha dejado de ser íntimo, cuando hemos dejado de tener intimidad con el Maestro, entonces él sabe que esto es peligroso. Hay tres cosas peligrosas aquí. Una cosa es la lejanía, cuando perdiste tu origen. La segunda cosa es que es cuando empiezas a discutir y empiezas a disputar y a controversias y te olvidas del verdadero mensaje por el que estás aquí. La tercera cosa, cuando tú te haces un extraño a Dios. Eso es penoso. Por eso Jesús vino a ellos. Vino a decirles, no, yo estoy aquí. Conocéis las Escrituras, pero vosotros pensáis que las Escrituras apuntan a vuestras vidas. Y no, las Escrituras no se tratan del hombre, las Escrituras se tratan de cómo Dios es revelado al hombre. Las Escrituras tratan de cuánto te revelan a Dios, de cuánto revelan su propósito y voluntad a tu vida. De eso se tratan las Escrituras, no se trata solamente de personas que quieren ver en ellas qué es lo que Dios va a hacer con ellos y cómo Dios los va a usar. No se trata, el centro de las Escrituras no es el hombre, el centro de las Escrituras es Cristo, para que Dios sea el todo en todos. El centro es Él, todo gravita en torno a la persona de Jesucristo y a Dios. El Espíritu nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. El Hijo es todo lo que el Padre ha querido revelar de sí mismo. Por tanto, es tan importante comprender que las Escrituras no es solamente algo que ellos conocían. El problema es que, conociendo las Escrituras, desconocían la voluntad de Dios, el propósito de Dios y quién es el Dios de las Escrituras. Muchos pensamos lo que Dios va a declarar de nosotros, pero aquí muy interesante es lo que Dios declara de sí mismo. Esto es importantísimo. Y fue profeta poderoso y entregaron y está hablando todo el tiempo. Y todo el tiempo le está diciendo, le está mostrando. Y entonces dice que les declaró todo lo que las Escrituras decían de Él mismo. Porque las Escrituras, la palabra de Dios, no declara lo que Dios piensa de ti, no declara lo que Dios quiere hacer contigo, ni cómo te quiere usar. No, lo que se declara es lo que nosotros debemos de aprender quién es Él. Cuanto más aprendes de quién es Él, más vas a aprender a saber quién tú eres. Cuanto más aprendes de Él, más aprendes cómo es su voluntad. Hay muchas personas que hacen cosas pensando que es voluntad de Dios y están errados porque no conocen a Dios y no conocen qué cosas ofenden a Dios. Hacemos cosas sin pensar que se ofende a Dios porque no conocemos el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces lo que ellos conocían eran muchas de las cosas que quizás Dios
pensaba de su pueblo. Gran parte del orgullo fariseo y saduceo era que eran el pueblo de Dios y los hijos de Abraham y los hijos de Moisés. Y Jesús le dijo, ¿y qué importa? Yo soy el hijo de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Ser hijo de Abraham o ser hijo de Dios? Ellos todo el tiempo se escudaban en lo que ellos eran y no miraban en las escrituras quién era Dios para ellos. Veían en las escrituras un espejo para verse a ellos, pero no veían en las escrituras un espejo para ver su maldad y a través de su humillación y su quebrantamiento poder ver a Dios. Las escrituras es un espejo donde podemos vernos y a través de vernos en nuestra condición podemos darnos cuenta de todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace para llevarte ahí. Es lo que les está diciendo. ¿Saben qué? Al final yo les estoy relatando aquí desde Moisés toda la historia para que sepamos que hasta aquí la historia llegó. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para ver a Cristo en la cruz resucitado. O sea, todo es un compendio de historias de hombres y engranando para que al final Cristo llegue. Pero es que ahora la historia es lo mismo hasta que Cristo regrese. O sea, todo es hasta que Cristo regrese. El mismo Dios que condujo a Moisés en el desierto es el mismo Dios que os está conduciendo de vuelta a Jerusalén, muchachos. Eso es lo que le está diciendo. Es el mismo Dios de ahora. El mismo Dios del antiguo es el mismo Dios de ahora revelado en mí, en mi persona. Ahora se ha demostrado en mi resurrección que yo soy un Dios verdadero, que yo no soy cualquiera, que yo no soy un hombre y un buen héroe. No. Él les dijo, despídanse de su héroe, porque yo no soy un héroe, yo soy Dios. Y yo soy Cristo resucitado. Dejen atrás sus sueños, porque yo no he venido a que tú sueñes. Yo he venido a que tú tengas buenos sueños ni grandes sueños. A veces tenemos más sueños con Dios que los que Dios tiene con nosotros. No estamos aquí para que soñemos, estamos aquí para que veamos a Dios en su gloria, en su plenitud, en su resurrección y seamos testigos de lo que Él es. Somos testimonio del Dios vivo. Es bueno que reconozcamos que a veces tenemos que escuchar a Jesús como un extraño para que nos demos cuenta qué cercano está a nosotros. Eso es doloroso, que tuvieron que ver a Jesús como un extraño para que se dieran cuenta que era Jesús. Se dieron cuenta que al que conocían no lo conocían y al que pensaban que eran tan conocidos no lo vieron ni lo distinguieron. Su religiosidad había cegado. Su realidad los había cegado. Su frustración y dolor no les dejaban ver a Dios. ¿Sabes qué? Los dos tontos de Maús podríamos ser usted y yo. Exactamente igual. Porque al final somos como ellos. Somos incrédulos. Mira, la incredulidad es pensar que conoces a Dios y crees capaz de tener una verdadera revelación de Dios con lo que conoces. Y eso precisamente es la insensatez y la incredulidad, que te quedas en reconocer al Dios conforme lo que tú crees, pero no conforme se ha revelado. La incredulidad es pensar que con lo que conoces de Dios es suficiente y no te das cuenta que cuanto más conoces de Dios, más insensato, más necio, más torpe, porque te das cuenta que poco sabes de Él. Cuanto más conoces a Dios, te das cuenta que poco sabes de Dios. Pero hay gente que cree que porque sabe algo de Dios, cree que conoce a Dios perfectamente. Y eso es pensar que con lo que tú ya conoces eres capaz de tener la verdadera revelación de Dios. Eso es insensatez e incredulidad. Pensar que con lo que conoces de Dios es suficiente para pensar que tú ya eres y tienes toda la revelación de Dios. No. Cuanto más lo conoces, más insensato eres. Cuanto más lo conoces, te das cuenta que menos sabes. Cuanto más estás cerca de Él, te das cuenta que menos eres. Al conocimiento y a la revelación de Dios se llega por la humillación, no se llega por la altanería. La revelación no es para que nosotros nos gocemos en cuanto sabemos de Dios, sino en cuanto desconocemos de lo que Dios es. Todo es parte de un plan divino y aún las cosas que no se entienden lo son. Es lo que le dijo a estos hombres. ¿Sabes qué? Todo esto es parte del plan de Dios. ¿Y sabes qué? No entendéis, pero no importa, aunque no lo entiendas, lo entenderás después. Quiero terminar aquí con esto, para decirte algo.
Las revelaciones más claras de Dios no siempre se conocen en los trayectos o en los caminos, se conocen y se acaban conociendo en los destinos. Este pasaje tiene una segunda parte porque voy a hablar de esto en algunas cuantas semanas, de los encuentros que Dios tuvo después de su resurrección, pero en este caso, en el camino de Maús, vamos a hablar de la última parte en otro día. Pero quiero dejarte esto porque la revelación más clara no vino con todas las explicaciones que Jesús les dio en el trayecto. La revelación vino cuando llegaron a su destino, Emaús. Cuando se sentaron en la mesa, entonces recibieron la revelación. En versículo 30, poderoso, asombroso. Y aconteció que estando sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, hasta que no llegan al destino y se sientan a la mesa, no les fueron abiertos sus ojos. Cuando digerimos lo que vivimos, cuando asimilamos lo que no entendemos, la verdad comienza a salir a luz. A veces hay que digerir, a veces hay que empezar a asimilar lo que no entendemos y de repente un día se abre el entendimiento. A veces hay que hacer un trayecto largo para llegar a tu destino y que se abran tus ojos. Cuesta mucho poner al día la cabeza, porque nuestra cabeza y nuestro intelecto no nos permite a veces ver más allá. Cuesta mucho poner al día esto. Cuesta mucho poner al día nuestra capacidad de entender a Dios. Cuesta mucho poner orden en los pensamientos de Dios. Cuesta mucho abrir el corazón en las cosas que no dominamos. El hombre quiere tenerlo todo en control. El hombre quiere tener todo razón para ver si lo hace o no lo hace. El hombre, no es que si no lo entiendo no lo voy a hacer. Es que si no me lo explican no creo. No es que si no lo veo no lo creo. Es que si no me lo dicen yo no voy a hacerlo. Cuesta mucho poner en orden nuestras cabezas. Cuesta mucho. Cuesta mucho abrir el corazón. Mucho en las cosas que tú no puedes comprender y que no dominas. Pero después un día participas y se abren los ojos. La semana que viene quiero hablarles de esta parte. Dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a las 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Volvieron a Jerusalén. Quiero hablarles de esta parte muy significativa de Jesús sentados a la mesa. Sentados a la mesa, porque esa mesa fue el punto de partida. Se sentaron a la mesa, en el momento que le fueron abiertos los ojos de la mesa, volvieron a Jerusalén. Se dieron cuenta que tenían que regresar con los suyos. Se dieron cuenta quiénes eran, se dieron cuenta quién era el maestro, se dieron cuenta quién era Dios. Habían visto a Cristo, pero ahora estaban viendo al Cristo resucitado. Ahora le fueron abiertos los ojos. Ahora es otra mesa, porque ellos posiblemente pudieron entender o participar de una última cena con Cristo. Simbólicamente, como discípulos participamos de la última cena con Cristo. Pero ahora tenemos una mesa, una nueva mesa, pero con un Cristo resucitado. Antes el Cristo que va a la muerte, ahora es Cristo que ha salido vencedor de la muerte. Ahora es la resurrección de Cristo. Así es que quiero compartirles de eso, la mesa de Maús. Porque en esa mesa algo pasó, algo sucedió. Se participó del pan y del vino. Vieron sus manos horadadas, se abrieron sus ojos. La mesa de Maús. Muchas veces hemos hablado del camino de Maús. Vamos a hablar de la mesa de Maús, porque lo que hizo que ellos se diesen cuenta fue llegar al destino. No se dieron cuenta en el camino, se dieron cuenta cuando llegaron a su destino. Y ahí de repente regresan. A veces no siempre no son las cosas reveladas en los trayectos, sino cuando llegamos a los destinos. Dios te bendiga, ha sido un privilegio este día, de verdad de corazón, que este sea un día donde abracemos el cuerpo. No huyamos despavoridos como hombres de Maús que estamos fuera del propósito del concepto, que nos alejamos cuando las situaciones se vienen difíciles, que estamos no sumergidos en la realidad, sino sumergidos en su palabra y en su verdad, y que esa revelación abra nuestros ojos, que se nos quiten las vendas, que veamos sus marcas, que no estemos atados y ligados y que no nos encarcelen en la mente, para que seamos libres para conocer a Dios. Dios esté contigo en este día.